Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlo Francis Hola, hola. y su servidor Juan Manuel Hernández. Francis, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo balancear el trabajo y tu vida personal sin morir en el intento? Muy bien. Ok. Pues empecemos con este tema. Como que no le tenías mucha fe, Francis. La verdad es que no. Eso me hace pensar que tal vez no estás en equilibrio entre tu vida personal y la vida profesional. Probablemente. Probablemente nadie. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal? ¿Qué es la vida personal y qué sería la vida profesional? Mira, creo que es muy difícil discernir una a otra cuando haces home office. Porque te metes a una junta, luego vas al refri por un Yakult, regresas, Andas en pijama. terminas la junta, acaba el trabajo y sigues chambeando. Entonces, sumamente difícil discernir si es una persona que hace home office. Yo diría a las personas que trabajen afuera de casa, pues más o menos dividir un poquito más. México, no creo que en particular México sea como un buen ejemplo para... Bueno, creo que es un muy buen ejemplo más bien para tratar de discernirlo. Sin embargo, pues nos llevamos trabajo a casa. Entonces, nos llevamos trabajo a casa, somos un país que trabaja, el país que más horas trabaja en el mundo, sin superando a China, y que no me quiera buscar en Google. El menos productivo Es también. más productivo a su vez. Entonces, creo que sí, es un tanto complicado, sobre todo porque pues en México hay un gran segmento de la población, si no es que la mayoría tiene 2 trabajos o solo necesita más de un trabajo como fuente de ingresos. Entonces, tomando esto en cuenta, creo que no es tan fácil decir separar tu vida personal si... Es que tenemos un camión aquí al lado y Sí, está bien. frenos. Creo que es un poco combatir eso cuando pues somos un país que trabaja muchas horas, somos un país en el que nos ponemos la camiseta, somos un país en el que pues trabajas siempre más de lo que te Eso corresponde. de ponerse la camiseta a ti te lo hicieron, ¿verdad? ¿Qué hace ese Katzin? O sea, había como un episodio de Los Simpson cuando Homero no tenía que tomar cerveza y tenía cervezas escondidas en todos lados, incluso en su excusado, y de repente se están durmiendo él y Marge y de repente se oye "Psst", y le dice Marge: Homero, ¿qué fue eso? "Psst, te quiero". O sea, Pero me bueno. estás diciendo que estoy escondiendo cervezas por la Estaba oficina. diciendo que eres alcohólico y ya ni siquiera estás respetando Es que el horario justamente- del... Es que justamente es la eso- vida personal. Es vas que a no decir. tengo un buen balance entre mi vida profesional y mi vida personal. Pero, bueno, creo que fíjate que creo que diste en el clavo en esto, Francis, porque creo que es una forma de verlo interesante y que justo por el tema de la pandemia se rompió y se borró mucho esa línea entre la vida profesional y entre la vida personal, lo cual creo que además no está bien. O sea, en términos en el largo plazo, creo que a final de cuentas lo que pasaba o lo que pasa es que las personas deben de tener ambos ámbitos. Ya cuando estás en la parte adulta, Claro. es bastante sano tener esos 2 ámbitos de tu vida, en donde tienes una parte, digamos, tu vida personal en actividades, relaciones y responsabilidades que no tienen nada que ver con tu ámbito laboral, sino más bien con tus amigos, familiares, cosas que son particulares para ti, aficiones, cuidado propio de tu bienestar, salud o el desarrollo personal como tal, Una pareja. que lo tienes por un lado, y el otro totalmente en otro lugar es el tema de la vida profesional en actividades que tienen que ver precisamente con las labores y con lo que muchas veces te está generando, digamos en este caso, pues de tu fuente de ingreso en una empresa o en un Incluyendo negocio. la capacitación. O sea, todo lo creo que relacionado a tu trabajo, tus capacitaciones, incluso tu ida al trabajo, esto forma parte de tu tiempo laboral. Claro. Y aparte esos 2 lugares, a final de cuentas, yo creo que como persona son necesarios porque te empiezan a dar 2 situaciones, ¿no? La parte, digamos, más personal, pues son cuestiones que te dejan en la parte, pues ahora sí que como dice, personal, en una cuestión como mucho más Separada. cercana, pero en la parte de la oficina, a final de cuentas,
pues también es importante, ¿no? Porque es donde te desarrollas. Imagínate tú, por ejemplo, una persona, pues que precisamente, pues en su casa encuentra ciertas circunstancias que en su oficina obviamente no las va a tener, ¿no? O que a final de cuentas ahí es donde... Vamos a ponernos serios, ¿no? Si hablamos en términos de lo que es reales. el trabajo, digo, porque yo sé que muchas veces a la gente le dicen, no, ve y busca el trabajo de tus sueños y muchas cosas que le hemos platicado. La realidad es que es muy difícil y realmente si tú quieres encontrar un trabajo, el trabajo de tus sueños, debes de tener la capacidad y muchas habilidades para realmente... Debes de ser demasiado bueno. Mira, el trabajo de tus sueños siempre existe. La premisa es si te da de comer o no. ¿Sabes? Bueno, una es que te dé de comer y la otra es que esa sea la altura para que seas tú el elegido para que lo hagan. Para que tú lo hagas y no otra persona. Porque todo el mundo se va a pelear pues, por el trabajo de tus sueños y seguramente tu sueño no es único para ti. Las personas que realmente pueden alcanzar esa posibilidad de hacer su trabajo a su estilo, porque muchas empresas a veces lo dejan, son aquellos que dan que digamos se separan del resto, ¿no? Sí, son a quienes realmente les puedes dar eso. Entonces, si te pones a pensar dentro de esa circunstancia, pues muchas veces tu vida profesional a veces va a estar haciendo cosas que no necesariamente son las que más te gustan, pero te dejan de comer, te dan para comer, te dan para mantener a tu familia, mantenerte tú, tus gastos, Tener etcétera, tu vida etcétera. personal. Exactamente, en forma, ¿no? Claro. Entonces, no necesariamente vas a encontrar algo que siempre te guste, pero sí es algo que te permita, a lo mejor hasta, más bien, muchas veces vivir bien y tener tu vida personal en orden y de la mejor forma, o al menos lo más parecida a lo que tú habías pensado, ¿no? Yo siento que a veces ese factor es un poquito más grande. Porque, digo, no únicamente se trata de la administración de tu tiempo, sino también del país en el que te encuentres y las condiciones en las que te encuentres. Un alemán, ellos trabajan 6 o 7 horas. Ellos tienen mucho más tiempo de ocio para actividades familiares, ir al parque, tener hobbies. En pues, los países pues, maquileros, o sea, como nosotros, pues es un caso abismalmente diferente. Y por más que quieras verlo así, claro, puedes administrar tu tiempo, pero sí creo que antes de irnos por lo particular, creo que en una generalidad dependerá mucho del país en el que Claro, radicas. o sea, definitivamente, o sea, si tú le preguntas a alguien hace un siglo sobre el trabajo que tenían, la mayoría no iba a tener un trabajo que nunca hubiera querido hacer. Estar en una maquila o estar en una fábrica. Sí, no conozco a alguien que diga, puta, Bueno, a lo mejor sí había alguno que hubiera mi sueño es soñado estar con eso, pero... en la maquila 12 horas de mi vida. Maquila, campo, minas. Ok, pero fíjate, Mina. dentro de esa circunstancia, pensando en México y pensando en un país como mencionabas ahorita, Alemania, digo, a final de cuentas en México sí hay algunos trabajos que pudieran ser equiparables, pero también ahí es donde han estado midiendo este tema de la productividad. Y realmente estamos muy lejos, o sea, a final de cuentas si ellos trabajan menos horas es porque pueden resolver las cosas en menos tiempo. Digo, si tú ves de repente en muchas oficinas en México, es la típica oficina en donde de repente si no está el jefe o si no hay alguien que los esté viendo, la gente no hace nada, se la pasa en Facebook, se la pasan, se van a echar el cafecito y tardan 3 horas y un montón de situaciones. Cuando llega el jefe, de repente todo el mundo se pone a trabajar, ¿no? Y se da mucho esa parte de decir, pues mientras me están viendo o que vean que hago horas extra, o sea, el hacer casi que la hora nalga que ¿no? está muy, muy arraigada en nuestro país, se presta en ese sentido. Pero no quiere decir necesariamente, es como muy común decir, vea cuántas horas estoy aquí, salgo tardísimo. Sí, cuántas son productivas, ¿no? Claro, cuántas de esas realmente son productivas. Por ejemplo, en algunas cosas que nosotros hacemos en temas de marketing digital, nos damos cuenta que por ejemplo, todo lo que está en Facebook, muchas cosas de las que hacemos en Facebook, son horario laboral. La gente cuando lo ves en horario laboral, más o menos a las 12 del día, entre 12 y 2. También 11, ¿no? 11 que están en el cafecito y se toman el break. Exacto, son las horas en lo que lo ven. Entonces, si te pones a ver en ese sentido, pues como que empiezas a encontrar situaciones en donde precisamente, pues no tienes tanto esa posibilidad, ¿no? Como de poder, digamos, como pensar en que realmente, o sea, cuánto tiempo se está perdiendo. Y a veces, digo, parte de ese equilibrio es como eso, ¿no? O sea, no voy a estar 10 horas en la oficina, pues porque también quiero ir al gimnasio, o quiero ir a hacer mi hobby, o quiero hacer alguna otra cosa. Eso es lo que te podría impedir, por ejemplo, tener esas posibilidades, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendrías que buscar y cómo lo tendrías que visualizar? Creo que tendría que ser más bien lo importante, pero entonces
bajo esa circunstancia, ¿cómo ven ustedes? O sea, tú, por ejemplo, Francis o Katzin, Diga usted. ¿qué cosas quieres hacer tú, por ejemplo, fuera de lo que es la parte profesional? Obviamente en la profesional quieres estar, quieres seguir creciendo. Probablemente ahorita estás pensando ahorita le echas ganas, te pones la camiseta, puedes estar un poquito de más tiempo porque lo que estás buscando ahorita es tal vez crecer en el punto que estás. Pero ¿qué son las cosas que están considerando, por ejemplo, también de su vida personal? ¿Quieres empezar o...? Bueno, obviamente yo ahorita estoy en esta etapa donde llevo algunos pocos años de experiencia ya en el campo laboral y obviamente pues la idea es buscar algo que me dé una estabilidad mejor o que me encamine justo ya hacia la planificación que ya tengo en mi cabeza y poder lograr ya algo para mi futuro, quizás ya concretar parte de mi pareja, no sé, o sea, es a lo que le estoy apostando ahorita y obviamente trato de tener tratar de tener un balance entre lo profesional y lo personal, pero pues aquí estamos un domingo a las 9 de la noche tratando de sobrellevar este tema. Pero esto no es laboral, esto es personal. No, pero ve dónde estamos grabando, en un lugar donde estoy toda la semana. Bueno, es donde se presta, pero ¿cómo tomarías, por ejemplo, el caso de este proyecto? ¿Como personal o laboral? No, yo lo veo como personal, 100%. Es el único lugar donde puedo decir mis estupideces en un micrófono. Donde te lo prestamos, ¿no? Donde me lo prestan. O eso creo, ya no sé si me lo pagan de vez en cuando. De vez en cuando te la pagamos. Es como al hermanito más chiquito que le damos que le das el control que no está conectado. El que le pones el Luigi en vez de Mario. Exacto. Pues por ejemplo, Wario para que se mueva lento. es que aparte hay otro factor. O sea, también el no... Es que yo en este punto no... Yo más bien día de lo general particular se me hace extraño decir, no, pues tips para dividir tu trabajo. Cuando, o sea, sí hay entiendo que hay un gran porcentaje de personas que pasen pues, horas nalga, pero también hay un gran segmento en México que pues terminan trabajando siempre más horas del tiempo que les corresponde, enviando emails, independientemente de que ellos hagan un buen trabajo, ¿no? Siempre se llevan trabajo a casa. Ahora, está mal visto que una persona se vaya tarde también. En otros países ellos terminan y se van. Para mí es un factor general porque pues en México no se paga por horas, es por día. Entonces, no, se me hace... Yo no podría tratar de definir cuáles son los mejores tips en este caso cuando es algo sumamente... A lo mejor no es tanto hablar de tips, pero fíjate, ahorita justo con lo que estabas comentando me acuerdo de alguien que me había platicado que le había tocado irse al extranjero a trabajar y en donde estaba era muy común, o sea, y era como hasta exigible, como que vieran que te avientabas tiempo y que le echabas horas extras y eso como que lo notaban como una situación de decir, este le está echando ganas, ¿no? Como, mira, se está quedando más tarde, etcétera, etcétera. Y cuando se va a trabajar al extranjero, en específico a Estados Unidos, de repente está en esa situación y cuando está al principio empieza a hacer lo mismo. Y empieza a quedarse más tiempo pensando, decir, que vean que estoy trabajando, que le estoy echando ganas. Y lo ven mal. Sí, y entonces van y le llaman la atención y le dicen, oye, ¿qué onda? ¿Sí vas a poder sacar el trabajo? ¿O necesitas ayuda? ¿Es mucho lo que te dimos? O sea, porque justo era como decir, ¿sabes qué? Preocupante, ¿no? El trabajo que estamos dándote es para que no te tengas que quedar tiempo extra. Sí, o sea, si tienes tiempo adicional es porque no puedes cumplir lo que necesita en el... Claro, y la empresa se preguntaba como, ¿nosotros hicimos mal el cálculo? O a lo mejor no estás teniendo la capacidad para hacerlo. Sí, ¿no? Es que a fin de cuentas depende mucho de las condiciones materiales y el país. O sea, es una combinación de esos factores, ¿no? Ajá, o sea, ahora por ejemplo, no sé, verlo en Europa, Canadá, donde personas sí pueden cobrar las horas extra, tienen fines de semana. Aquí en México nadie tiene los fines de semana garantizados. Hay gente que descansa un martes. O sea, tengo compañeros de la escuela, no, yo jueves y sábado. Pero por ejemplo, yo trabajé, ¿sabes? ¿Cómo diablos vivo mi vida personal si estoy en el trabajo? Entonces, ahora, y no siempre toca así, hay chamas en las que pues toca trabajar en fin de semana. Sin embargo, no es tanto igual el acomodo de los días, sino el hecho que tengas 2 días de descanso. Hay personas que descansan entre semana, un lunes, un miércoles, un jueves. Que ya está en iniciativa, ¿no? De ley justo esto de... Aumentar que 3 días. Lo cual no tiene sentido. Sinceramente. El otro día estábamos haciendo el cálculo. De las horas extras. Claro, de las horas extras, porque si tú lo haces por ley de tener que obligar a que las empresas den un día extra,
O sea, si te pones a ver un día extra de una persona, si estás hablando de 7 días, ya tienes un día que es de descanso, te quedan 6 días. Pero esas horas las divides entre las... No, pues le quitas un día, Ajá. ¿cuánto le estás quitando porcentualmente de horas a la semana Sí. a la empresa de productividad? O sea, estás hablando, Son divide 40 100 entre horas. 6. ¿Mande? 100 entre 6. No sé. ¿Contador? Nah. ¿Por qué piensan que los contadores tenemos que saber 15, multiplicar, dividir y 15%, sumar? como, A todos como nos enseñaron 15, eso. Y te voy a aclarar por qué. Porque 15.3. hace como 2 semanas me iba a agarrar a madrazos un amigo, Ah, entre qué comillas, porque Porque él sí inepto- sabe contar. No, porque empezó, ay, a ver tú, divide la cuenta y a ver cuánto es. Se supone que él era un Yo sé. ingeniero, se supone que te ven matemáticas más avanzadas, a todos nos enseñan a sumar a Pues le multiplicar y debiste a haber dividir. aplicado la del contador. ¿Cuánto quieres que te dé? Bueno, esa, barras, Ah, barras. ¿verdad? Barras, ¿Y cuál barras, es? barras. Es que no te sabes ese chiste de los ingenieros. No. De un ingeniero, un contador. Pues, o sea, por ejemplo, el caso del ingeniero, están el ingeniero y el contador viendo lo de la cuenta, y entonces le piden a los dos, a ver, tu ingeniero, tu contador, dime cuánto nos toca a cada uno. El ingeniero se va a poner a hacer ahí el cálculo, te va a preguntar cuánto fue lo del el porcentaje de la propina, le va a sacar raíz cuadrada, lo va a optimizar y te va a dar el resultado. Ujú. Y cuando se lo preguntas al contador, te va a decir, ¿cuánto quieres que te dé? Así. Porque Sí. el ingeniero siempre va a querer dar el número exacto. Y el contador te lo va a Puede ajustar estar. para lo que quieras que... San Agustín. Bueno, después de mi pequeña intervención sobre por qué me choca que me hagan ese tipo de chistes de contador, podemos seguir con lo importante. Perdón, nada más de lo que está diciendo. De las horas de... Justo, si tú le quitas un día, o sea, le das un día extra a tu plantilla de Descanso. trabajadores Ajá. de descanso, estarías perdiendo el 15.3%, creo, del total de horas disponibles. Sin embargo... Eso no lo puede cargar una empresa. El costo sería altísimo. Pero, bueno, ahí, o sea, quizá la premisa es que que la productividad mejore. O sea, No lo sé, mira. Luego hay gente que dice que está en home office y a pesar de que ni siquiera se asoma a ver qué onda con sus responsabilidades. Ahora imagínate que le das un día más de descanso. O sea... ¿Qué Sí, más? o sea, ¿Pagarle para que no haga nada? A final Más de lo que a ya final se de está cuentas, creo que va más, o sea, fíjate, yo creo que antes de hacerlo de esa manera, se tendría que ver la forma en que se puede optimizar el Los trabajo. tiempos, O sea, ¿no? Y lo hablábamos. exacto. O Lo sea, yo pusimos. creo que si a final de cuentas tú logras optimizar esa situación en donde puedas lograr que la gente trabaje y sea mucho más productiva con menos tiempo, eso sería realmente el objetivo, no tratar de hacerlo por decreto, porque es justo lo que muchas veces los políticos se les hace fácil, ¿no? Digo, se les hace fácil porque ellos no son los que ponen el dinero en una empresa, ni son los que tienen que lidiar con muchas situaciones de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues que a final de cuentas, Pero- más bien tendrías que entender qué es lo que está fallando o qué es lo que necesitas. pero tengo entendido Mejorar, que ¿no? esas horas del día estarán divididas entre los otros 4 de la semana. Por No, ejemplo, no importa si están divididas entre los otros 4, de todas formas, o sea, si tú te pones a hacer Tiempo el perdido. cálculo directo es, yo tengo 15% de las horas disponibles en gente para trabajar, menos. O sea, es como si me faltara el 15% de mi personal. O sea, si te pones a verlo de esa manera, es como si te faltara de repente un 15% más de personal. Pero es que justo ahorita que estamos tocando este tema y sobre el tiempo eficiente de estar sentados aquí en la oficina, ¿no? El cómo lo usamos. O sea, por ejemplo, perdón. Mucha fuerza, Juan. Por ejemplo, Por ejemplo, acaba de entrar una nueva chica aquí a trabajar. Yo la estoy coacheando. Y, por ejemplo, de las... ¿Qué te gusta? 7 horas y media, 8 que está aquí en la oficina. Pues obviamente a mí me gustaría que fuera totalmente trabajo. Pero también entiendo que hay una parte de tener interacción, ¿no? No quiero un robot que esté ahí nada más tecleando y pensando y cosas así. No, claro que no. O sea, justo siento que también dentro de un trabajo tienes que tener un entorno donde tú te desarrolles tanto en la parte profesional, que es en lo que estudiaste y estás ejerciendo, como tener un desarrollo personal en cómo te integras a la sociedad, salir de tu zona de confort de, ay, solo tengo amigos fuera o mi familia, ¿no? Entonces, siento que es difícil tratar de controlar ese tiempo que le destinas a
esto lo voy a trabajar, pero me voy a echar una media horita aquí chismeando con los compañeros o cosas así. No sé, por ejemplo, tú, Juan, que eres empresario, ¿cómo tratas de controlar eso? ¿O cómo lo mides? No, digo, a final de cuentas, creo que lo que tendrías que hacer es, pensando nada más en esta misma situación, es tratar de que las cosas se hagan por objetivos, ¿no? O sea, realmente que los objetivos se cumplan y que de alguna manera la gente tenga, digo, en una planta no es tan fácil, ¿no? Porque depende, o sea, tienes una planta en marcha y tienes toda tu línea de producción y está funcionando y ahí no es como que le puedas dar tu opción a la gente de que se vaya a su ritmo. En otras cosas, como lo que comentas ahorita, que estamos hablando del área de servicios, pues sí es posible, ¿no? Pero creo que a lo mejor, digamos, ahí sería mucho el visualizar esa parte. Pero ahora, fíjate, ¿cuál es? Y aquí va un poco esta pregunta, un poco con un poco de trampa. A ver. Y va de trampa hacia ustedes millennials. Dale. A ver, Uy, sí. ¿qué es lo que tendrías que priorizar? ¿Qué es lo que tendrías que priorizar hoy en día? ¿Tu trabajo o tu vida personal? Híjole. ¿Quieres que te dé una Yo respuesta creo incluyente? que mi trabajo ahorita y mi vida personal de viejo. Muy bien. ¿Tú? Sí, también, obviamente. Es que esa es la otra situación. Y entonces creo que también, fíjate, creo que más bien esta es una situación que a veces la tendrías que ver en el largo plazo. Obvio. Porque ahorita estás en la parte, digo, yo creo que la parte de cuando vas iniciando tu vida profesional, creo que es la parte en donde normalmente pues tienes mayor capacidad o mayores energías incluso, pues precisamente como para meterle con todo y tratar de avanzar lo más posible dentro de lo que puede ser, digamos, esa cadena de crecimiento que puedas encontrar en tu ámbito. Claro. Entonces, digamos que esa parte de la balanza al principio tiene que estar mucho más hacia Inclinada la parte a lo profesional. de lo profesional, tratando de, por ejemplo, a lo mejor ahorita te queda mucho tiempo aplicado al trabajo, a aprender y a crecer en la parte profesional, pues porque a final de cuentas, si nos ponemos a ver lo que vas a invertirle el día de hoy, te va a permitir el día de mañana tener más posibilidades para tu vida personal. Es decir, si tú logras llegar y escalar en el escalafón de una empresa Sí. y llegas a un nivel mucho más alto, en donde seguramente tendrás más responsabilidades, pero esas responsabilidades no implican el tener que estar todo el tiempo, sino tomar responsabilidades mucho más grandes, pues probablemente tengas más tiempo libre para hacer otras cosas, ¿no? Sí, sin embargo, por ejemplo, así que mi opinión, creo que sí, el trabajo debe ser la prioridad en ese instante. Sin embargo, es bueno también determinar que cuando tengas tiempo de ocio, vas a apagar el teléfono. Porque también es bueno para Hasta para la vista es bueno. Oye. Claro. o sea, para tu vida en general. O sea, que digas, ok, haces muy buen trabajo, te enfocas en lo tuyo, pero cuando toca ya de descanso, no sé, por ejemplo, Enfocarlo, tips, ¿no? enfocar al descanso y saber que pues, tienes también tiempo para tu familia, para tus amigos, incluso para Tu pareja, pues, para lo dormir. que tengas, ¿no? Lo que quieras hacer. Sin embargo, sí, la prioridad en el trabajo es clave. Ok, pero entonces podremos platicar o podemos decir en este caso, o sea, una de las cosas importantes sería buscar ese equilibrio, ¿no? Sí. De lo que es la parte profesional contra la parte personal. Y entonces, tal vez en un principio, una de las cosas más importantes sería el establecer prioridades, como lo estaban diciendo ahorita, ¿no? Sí. Que es justo decir, ¿sabes qué? En este momento mi prioridad es la parte laboral, Ujú. ¿no? A lo mejor ahorita no tienen familia, a lo mejor pueden tener pareja, pero Quizás realmente no es una no tienen responsabilidad otras responsabilidades Tan fuerte. que les pudieran quitar tiempo o que ustedes quisieran darles tiempo. Dedicarle más ¿no? tiempo, ¿no? Exacto, o sea, porque probablemente ya después, cuando a lo mejor sí ya tengan familia, tal vez sí piensen en querer tener tiempo. Para emplearla con eso. Exacto, las para personas, poderlo, claro. para poderlo vivir de otra manera, ¿no? Entonces, eso pudiera ser esa parte de las prioridades. Y creo que, pero la gente en general lo verá. O sea, ustedes ven a la gente que está alrededor de ustedes, prioriza y cómo está priorizando esa parte. No está viviendo el momento. Porque aparte, o sea, creo que el tema de lo que habíamos hablado muchas veces con los millennials es esa parte de priorizar a lo mejor más el vivir la vida en este momento y no preocuparte tanto por lo que viene después, ¿no? Justo, o sea, a lo que voy, ¿no? Mucha gente que conozco, que veo, que platico con ellos, es como, no, pues sí, ahorita voy al trabajo, pero estoy unas cuantas horas, me la vivo tranquila, unas voy para que mis papás no me digan nada, o sea, como que cositas así que
yo justamente en mí lo veo y digo, o sea, nunca piensan más allá del momento o del siguiente fin de semana o cositas así, ¿no? Justamente sus prioridades son, pues voy a sacar tantito sueldo para poderme ir a disfrutar el fin de semana a X lugar, pero no piensan más allá. Por ejemplo, ya algo que nos tiene que preocupar a nuestra generación es justo la parte del retiro, ¿no? O sea, tienes que trabajar ahorita para invertir, para ahorrar, para, pues sí, o sea, tener algo con lo que vayas a estar tranquilo en tus años menos, activos, por así decirlo. Yo creo que una relación muy estrecha entre las células familiares. Para empezar, la gente ya no tiene los mismos intereses que nuestros padres o nuestros abuelos. Antes, pues la idea era casarte, tener hijos, tener quizás sacar una hipoteca. Y las familias pues no eran de 2 personas, antes eran de 5, 4, paulatinamente, pues nuestros padres tenían 2, 3. Ahorita mismo, a la gente a mi edad, 20, tienes gatos y plantas, ¿sabes? Entonces, por lo mismo, yo creo que por el mismo que no tienes la carga en el peso de lo que tienen tus padres, tus abuelos, no tienes tanta, o sea, tu postura no está tan enfocada al trabajo, ¿sabes? Sí, claro. O sea, y justo, o sea, lo que decía Juan, ¿no? Tus prioridades van cambiando. Y para mí, digo, no sé, por ejemplo, tú, qué objetivos tengas ya en el largo plazo. Digo, creo que ahorita en el mediano y en el corto plazo, pues te iría a seguir desarrollándote personalmente, profesionalmente. Pero, pues justo, ¿no? O sea, a nuestra edad ya los abuelos, es muy de meme, ¿no? A nuestra edad los papás y los abuelos ya tenían como 5 terrenos, 3 casas, 2 carros, 5 perros y 7 hijos, ¿no? Sí, güey, una esposa y 4 incógnitas. Definitivamente, ¿no? Entonces, y ahorita apenas si puedes ir, vas a buscar un trabajo y mandas tu currículum hecho en Canva y te dicen, ¿qué sabes hacer? Y tú, es que soy community manager, ¿qué hiciste? Es que manejo la cuenta de Instagram del negocio de mis papás. Güey, eso y nada es lo mismo, ¿sabes? Sí. Pues creo que es la relación. Creo que la gente le damos mucho más tiempo al ocio que al trabajo. Y no únicamente en nuestra generación. Creo que a nivel evolutivo, la humanidad cada vez tiene mucho más tiempo de ocio. Es que es un placebo. Y realmente creo que es parte de la evolución, porque la evolución siempre es hacernos la vida mucho más cómoda. Estamos al punto en el que, verás, creo que va a haber un cálculo. Si te quieres comer una hamburguesa, creo que sí, lo vimos. ¿Cuánto tiempo te costaría a ti? No, lo sacaron en dólares, ¿no? Es un estudio para ver o sea, cómo está la economía, ¿no? ¿Cuánto tienes que trabajar para poderte comprar una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Incluso en ese instante, jamás una persona promedio había tenido tanto tiempo de ocio como en la historia. Claro, tienes tus horas de trabajo, pero a final de cuentas, antes la gente vivía, bueno, antes de ser cazadores, éramos recolectores. Sí. Recolectas, cazas y todo tu mindset estaba enfocado en comer y no ser comido. Uh-huh. Ahorita, pues, dude, o sea, es demasiado fácil, ¿sabes? ¿O a quién te comes? ¿A quién te comes, qué te comes o qué te come? ¿Sabes? Pero fíjate, ahí por ejemplo, ahí mi duda sería, porque justo lo que hablabas es, ¿cuáles son tus prioridades, no? En términos generales, o sea, pero a ver, es que ahí va mi duda. Es que depende de tu célula familiar. Pero fíjate una cosa, o sea, como tú estás diciendo, ahorita estabas hablando, ¿no? Antes, ¿cuál era o qué era lo que buscaban las familias o qué era lo que tenías en la mente? Que vas a tener familia y le ibas a mantener. Pero la gente, tú por ejemplo, en lo personal, ¿en qué piensas? En viajar, en conocer cosas, en hacer actividades recreativas. Pero eso también lo hacían esas generaciones. Pintaban sus obras rupestres en piedra. O sea, no, déjate tú eso. Vámonos a los de los 60s para acá. 50, 60s para acá. Pero ellos lo tenían que ver con familias de 5, 4 o 3, dependiendo de las décadas en las que nos vayamos yendo. Y en realidad, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, los millennials no son los únicos que han querido viajar. O sea, no. De hecho, si los baby boomers, por ejemplo, que se hablaba mucho de ellos, que ahora estaban con dinero, se estaban jubilando, ¿qué hacen? Se la pasan viajando. Y la mayoría tenían la idea de que se jubilaban y se iban a vivir a una playa. Cruceros. O se iban a pasear. Entonces, esa situación, por ejemplo, en teoría, más bien, si lo vemos es lo mismo. Pero la diferencia era que cuando las otras personas en esas épocas se cargaban y pensaban en lo que querían como su familia, en cómo querían hacer del resto de su vida, la carga venía con más personas dentro del paquete. Sí, claro. Es decir, el costo iba a ser mucho mayor. Es decir... Y además era una época donde solo una persona era quien afrontaba
toda la responsabilidad de la carga. Exacto, ¿no? o sea, ahora ya es un panorama. No sé si me entiendes hacia dónde voy. O sea, que era lo mismo, nada más que al de los 60, 70 tenía que pensar en hacer eso con una familia entera que cargar. Es decir, la vara estaba más alta. Ahora lo tenemos que hacer en lo individual y traemos 13 pesos en la cuenta bancaria. ¿Estás de acuerdo que sería más barato pensando en ti Uno solo. y en un perro, que en pensar en una familia? Entonces, Pero antes tenías el teléfono de Telmex que te costaba 100 pesos y ahora traes un iPhone de 35,000 pesos. pero ¿sabes qué? Pero no es tan cierto porque también todos los costos, antes llamar por teléfono, Aún era ¿sabes lo costoso, que te claro, costaba? sí, O sea, sí, sí. entonces en términos Bueno, reales, Cost- los costos de la vida en general eran básicamente los mismos. Y la vida es muy cómoda. O sea, Es más cómoda. sí, o sea, Todo. ahora es más cómodo, pero justo muchos de los costos han bajado. O sea, al final del día, las cosas antes de tener el teléfono de casa de línea normal, a lo mejor lo veías como más barato, pero era carísimo. O sea, no todo el mundo lo tenía. O sea, veías y, ay, tienes teléfono, y que tuvieras 2 líneas. Como O sea, en Volver al Futuro, ¿no? Tenías dos teles, ¿no? exacto, Así de, exacto. no, ¿cómo tienes dos Entonces, teles? a veces esa es una situación como que no sé si no consideramos de la forma correcta o cómo es que lo estamos llevando, pero, o sea, a final de cuentas la persona tenía que lidiar con el vislumbre. ¿No será que, o sea, no crees que de repente a lo mejor la vara está más abajo? Y la exigencia es menos, porque justo lo que pasaba, ¿qué pasaba con esas personas? Si estaban pensando que tenían que comprar una casa para 5 y llevar a la familia de pues, vacaciones en 5, tenías que buscar un muy buen trabajo y tenías trabajaban que todo el meterte de día trabajar, y- claro. No los veías en casa, ¿no? Justamente por eso yo siento que lo veían como a modo de recompensa, ¿no? Decir, no estoy todo el día en la casa, pero vámonos de vacaciones todos. Pues sí. Sanando y parchando cosas y falten tantas cosas, ¿no? Así lo veía. Entonces, o sea, esas prioridades, o sea, si lo vemos dentro de esa parte en donde estamos como tratando de priorizar todo, pues también creo que tiene mucho que ver con la gente, cómo vas priorizando, digamos, esa situación. A lo mejor tú ahorita lo ves, en tu caso, que a lo mejor ahorita no tienes pareja, lo ves, pues en corto ahorita lo ves dentro de tu situación únicamente para ti. A lo mejor Katzin lo ve diferente porque lo ve en pareja y ya siente o busca Ya me voy a casar. una cuestión distinta. Porque sí, pues por lo menos ya lo tienes un poco más claro en ese sentido, Sí, de que ya. esa ya podría ser una situación que se dé mucho más cercana. ¿No? Y lo que dices, ¿no? Yo ya muchos planes o muchas cosas yo las pienso como dos. Por Uno. ejemplo, Francis ya tú como uno solo, ¿no? Claro. Como individuo. Entonces, ¿Qué me entonces, ves así? no, digo, es que creo que esta parte es interesante y a veces tendría que partir de lo que al final de cuentas estarías buscando, ¿no? Y de cómo algunas situaciones se puedan estar dando. Pero entonces, esta parte de las prioridades tiene que ver con la generación. Sí, claro, totalmente. Pues yo creo que es más. Yo creo que es más circunstancial. O sea, creo que depende mucho del año. O sea, depende mucho pues de la. ¿Qué? No. Perdón, no sé si estamos es- viendo la liguilla. O sea, es circunstancial y creo que también depende pues de la generación. Antes, pues una familia, una persona puede comprar un terreno con más facilidad, puede comprar una casa. Ahorita no es igual que antes. Entonces, Bueno, facilidad entre comillas, porque justo lo que decía Juan, ¿no? Tenías que apostar por un trabajo de, no sé, trabajar jornadas de 10 horas, estar... Eso era mucho, perdón, ahorita hablando justamente, y perdóname que te interrumpa, pero antes de que se me vaya la idea, justamente dentro de las prioridades y hablando de esa época, al menos yo hablando con mis padres y con mis abuelos y generaciones pasadas, justo las prioridades o a lo que le apostaban era tener una carrera larga en una misma empresa, ¿no? Creo que también pasó con tu papá, ¿no? Cuando trabajaba en Volkswagen, ¿no? Entonces, hacer carrera en un mismo lugar durante tanto tiempo, justamente apostando a tener pero una posición. antes también la gente se podía jubilar con más facilidad que ahora. Sí, no, O sea, es que siento que son una serie de contextos, o sea, no incluso englobaría que es un factor en general, creo que es algo global, o sea, porque son muchas cositas, no únicamente eso, ¿sabes? También influye pues el hecho de que no tenemos hijos, influye que también somos generaciones diferentes, entonces sí, obvio. no lo englobaría únicamente un solo factor, pero pues creo que, o sea, en esta parte del tiempo, si es una persona que tiene tu tiempo disponible, sea que tengas hijos, que tengas un círculo familiar o seas individual, pues
creo que es bueno que sepas priorizar tus tiempos. Sin embargo, yo no, o sea, no cambio de postura. Creo que eso meramente es algo general, no es en particular. Fíjate que ahorita que estás diciendo, por ejemplo, también esa parte, y hace rato hablábamos de un tema precisamente en ese sentido, ¿qué es lo que pasa ahorita hablabas de la jubilación, pero hay un tema con la jubilación que es importante y tiene que ver justo con el tema de la población. Los esquemas de jubilación dependen de que la pirámide siempre sea más grande en la base, es decir, La que la juventud. gente Sí. más grande, O sea, los que están los que se hasta están arriba, ¿no? jubilando sean mucho menos Ajá. que la gente joven. Que es lo opuesto en Europa, ¿no? En algunos No, países ya, europeos exacto. están Y que esa era invertida una situación que todavía en todo lo que era Latinoamérica tenías esa ventaja. Pero justo una de las situaciones que te lleva a que no se pueda dar, por ejemplo, el tema de la jubilación de una mejor manera, es que estás empezando a tener una reducción en la población que en un momento dado te va a llegar a un punto en, pues a final de cuentas, para que las cosas se den, para que la gente que ya es mayor siga teniendo acceso a las cosas que necesita, pues necesitas gente en la edad productiva. Claro. Y si necesitas que jubilen, pues ¿quiénes eran los que pagaban la jubilación de los que, en este caso, pues los que estaban en la etapa productiva? Es decir, los que están trabajando le pagan a los otros, precisamente esta parte de la jubilación, pensan, es como un esquema, pero fíjate que si te fijas es como un esquema Ponzi, ¿no? Porque Sí. lo que vas haciendo es que lo vas escalonando y luego le pagan. Pero como en cualquier esquema Ponzi, cuando no te quedas sin base, ¿qué haces? Friega las. Entonces el hecho también de que de repente toda esta situación, que además lo acabas de nombrar, que hace que estas generaciones no estén pensando en tener familia, también les afecta en el futuro. ¿Por qué? Pues porque si la población sigue sin crecer, tú no ¿Quién te va a tienes la pagar? manera de mantener eso. O sea, es una cuestión, digamos, que Es como en China, ¿no? O sea, permite tienen- que... ahorita creo que ya India superó a China hace como un mes con el mismo Con poblado. la población, Sí, me parece Ah, que sí. Incluso ya en lo Japón, o sea, los japoneses en general no únicamente evitan tener hijos, tampoco tienen pareja. Sí, de hecho los japoneses creo que ahorita... son solitarios. Por eso se suicidan tanto, ¿no? La No, tasa de pero suicidio es alta. no, creo que es más alta en Corea del Sur. Pero justo lo de los japoneses es un tema también que ya muchas veces han tratado de estudiar, porque el principal problema que tenían los japoneses antes era que, por ejemplo, no cabían. O sea, vivías en un espacio de territorio muy pequeño y tenías un montón de gente y de repente había momentos en que no cabían. O sea, por ejemplo, comprabas una sandía y te costaba $80. ¿Por qué? Porque todo lo tenían que importar. Y cuadradas. Porque no había Y cuadradas, porque tenían que ocupar poco espacio, cosa que era rara y los podían tener que llevar de la mejor manera. Pero aquí... y su urbanismo. Y hoy en día... Sí, sí. Y, o sea, claro, todo lo tienes que tener todo encima una Sí. cosa de otra, las casas son súper chiquitas. Todo es... El espacio se optimiza lo más posible. ¿Y sabes que Entiendo. ahora están rematando las propiedades? ¿De verdad? Sí. Ya no hay gente. O sea, ya hay propiedades que están ahí de alguien cómprela porque esta propiedad ya no tiene dueño. Entonces ya ahora traen el problema opuesto porque ahora esa parte de justo la pirámide se invirtió y entonces traes el tema en donde ya no puedes justo tener esa situación. O sea, a final de cuentas sí hay una dependencia pues de las generaciones juventud. más jóvenes, ¿no? Que además, digo, así pasaba, ¿no? Pues tenías al papá que toda su vida estaba en el campo y haciendo las cosas del campo, ¿Y por qué pero me ves cuando a mí? te estoy viendo, Porque soy del pueblo, no, Nopala es una metrópoli, Pero pero nadie lo sabe. justo las situaciones que hacía o lo que pasaba con el tiempo es que a final de cuentas luego ellos iban a seguir haciendo las actividades y manteniendo al digamos en este caso a los padres o a la gente mayor, ¿no? Que era el equilibrio que había, pero al no ver esta situación pues probablemente traerá complicaciones en el futuro, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, no sé, Francis, tú, por lo que hemos platicado, no me acuerdo si ya lo has dicho abiertamente o no, pero, por ejemplo, tu idea es casarte, tener hijos. Probablemente. tener ¿Sabes? gatos. Lo veremos. Sí, No, sí, entonces, deseo. por ejemplo, Casarme no. llegas ya a una edad muy avanzada donde quizás llegas a los, no sé, güey, 75, 80 años, ¿no? No tuviste hijos, vamos viendo que la población joven, justo como dice Juan, ¿no?
nuestra generación está apostando por no tener hijos, no casarse, tener una sobrepoblación de perros. Entonces, güey, cuando quieras ir al seguro, tan así, pues no hay de dónde pagar o sostener el servicio médico. O te va a porque costar más justamente- caro. Porque justamente no hay nadie. Pero, pues dentro de tus prioridades dijiste, pues me puedo dar un descansito o no voy a trabajar tanto en mis años sabáticos o la fregada. Y no pensaste en el futuro, ¿no? Yo Güey. siento que mucho le están apostando muchísimo a eso de, me puedo dar un relax, unos 2 añitos, me voy de Eurotrip y después no tengo hijos. Güey, cuando estés, perdón la palabra, cuando estés viejo. ¿Por qué estás tirando a Brenda? Qué mala onda. No es porque habló mal de ti. No es porque no ya. nos escucha. O sea, pues es que es la neta, o sea, mucha generación, por No, ejemplo, sí. incluso Pero y además además otra cosa que ni siquiera, o sea, si te fijas hay muchas cosas, pero otra de las que no han contado es que además ahora la gente vive más tiempo, porque antes mantenías a la gente mayor 10 años. O sea, a lo mejor eran los 60 se jubilaban y si bien les iba, eran 10 llegaban años a los estar pagando, 70. ¿no? Sí, justo. y ahora te vas son A hasta los 20 años 80, o más, 85. dependiendo del país. No, o sea, La expectativa de vida es más alta. Un tanto incluso, claro. incluso lo he estado notando, no sé si es algo generacional o, por ejemplo, tú, Francis, tú que eres un año más grande que yo, no sé, tus amigos ya están en esa etapa de me estoy casando, estoy teniendo hijos, o solo es algo de mi generación que ya al menos en este último mes he ido a 2 bodas, he visto a Y un 2 niños funeral. nacer, y Ca- ya tiene rato que no veo un funeral de mis amigos, eso gracias a Dios ya no ha pasado, pero lo veo, por ejemplo, con la generación de mi novia, que es un año más. casos aislados. O sea, por ejemplo, hace poco fue una fiesta de universidad, nos juntamos todos y realmente de ahí nadie. Y si éramos 15 personas, 20 personas. Y casos aislados, y tengo un amigo que se va a casar en junio. Del salón, una chica del salón de mercadotecnia, éramos cerca de unos 22 personas, de los cuales solamente 2 tienen hijos. Pero es que, por ejemplo, A los 26 años. a mí se me hace algo muy curioso. O sea, por ejemplo, tú me llevas un año, ¿no? Un año y medio, Ah. aprox. Entonces, por ejemplo, tu generación está muy centrada en otra cosa que no sea casarse y tener hijos, ¿no? Al menos en la mía, ya están en esa etapa o ya estamos en vísperas de lanzarnos el anillo de compromiso, shalala, ¿no? Y en la de mi novia, que es 2 años más chica que yo, sus amigos totalmente ¿Nada? nada. O sea, es nada más trabajo y tengo un perro. Plantas. Y cuido un cactus y se me olvida regarlo. Se muere. Entonces, o sea, siento que Hablas de las plantas como si nadie nunca hubiera cuidado sus plantas. es que yo tengo una obsesión con las plantas por gracias a No, mi mamá. pero me refiero a Francis. Francis. Ah, Yo tengo plantas. y Francis están vivas. tiene el perfil No, de pero es que alguien dijo hace tiene rato que plantas. plantas y animales, pero pues animales. digo, las abuelitas, mi mamá tenía plantas y las cuidaban como si Es hasta que como les Juan no hablaban. tiene plantas, Ah, sí, Sí, yo no tengo plantas. tú nunca tienes una planta. No, ni en el refri. No, tampoco. Tenemos 3 aquí en la oficina y nada más porque las riega Lupita. Y son de plástico, ¿no? Y son de plástico. O sea, a mí se me hace raro ese como altibajo, ese pico tan... Puede estar arriba o puede estar abajo con esa tendencia. Que o sea, es un tanto abismal. ajá, se me hace... Me vuela mucho la mente el decir... Es que mi algo muy generación es cierto. muy variante. Tiene razón el profe. Realmente la gente. Tenemos más miedo al compromiso que antes. O sea, a esa carga, ¿sabes? Y antes la gente sí se agarraba la batuta y se la echaba completa. O sea, se casaba y se quedaba con la persona aunque se odiaran, güey. Cada vez me siento más de pueblo. Yo sigo con esa idea fija de yo sí quiero casarme, tener mis hijos. Yo también. O sea, yo me veo casado, me gustaría tenerlo, ¿sabes? Simplemente, pues, si no llega, pues no lo voy a te- no te forzar afecta, y... ¿no? Justo. O sea, me afecta porque es triste, güey. O sea, O o sea, incluso diciéndotelo. qué feo morir sin familia. O sea, me encantaría tener un hijo o 2. O lo que te mencionaba, ¿no? Que justamente llegas a tu etapa de tu etapa senil, que justamente ya no tienes generación joven que te esté dando el sustento o que dé Ujú. para que el servicio médico funcione, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, hay mucha gente que lo ve así y como que vería como que uno de los principales beneficios sería el que te mantengan en un momento dado, ¿no? Sí. Pero digo, que lo puedes ver así. Pero en términos generales también la verdad es que, y se los digo yo, ahí sí se los puedo decir por experiencia, es que la verdad es que también si te pones a ver, pues sí está padre el pensar que tú vas a hacer cosas para ti y vas a vivir tu vida y según tú vas a hacer muchas cosas en donde antes no lo podrías hacer si tienes hijos. Pero hay un punto en que vas a darte cuenta y lo puedes ver, y no nada más es con hijos, también yo creo que con pareja, porque hay situaciones en donde creo que te darías cuenta, precisamente en el largo plazo, pues que sería mucho mejor tener a alguien con quien compartir las cosas. Pasar el resto de Y tu eso vida, puede ¿no? ser tanto en la parte de la pareja
como la parte de los hijos, ¿no? Porque Adopten. al final de cuentas, pues a lo mejor a veces lo vemos como, ya ves que ahora lo hablan mucho como que si fuera el constructo social o si fuera que te obligaran y que por eso te decían tus abuelos y lo que sea, que en realidad yo no veo quién es quien te pudiera estar obligando a esas situaciones, si lo tomas tú por ti mismo, pero creo que más es el huirle a esas responsabilidades que otra situación, ¿no? Pero en el largo plazo, si te pones a ver en esa situación, creo que no es, o sea, si te fijas, creo que los beneficios al contrario, por lo regular es, imagínate llegar y estar trabajando todo el tiempo así, pues sí que vas y viajas y haces un montón de cosas, pero de repente te vas a sentir, siento que el hecho de no tener con quién compartir las cosas te va a dejar de dar sentido a muchas situaciones o incluso el estar haciendo las cosas porque sí, ¿no? O sea, Parte del desarrollo de yo tu te lo vida puedo decir que de personal. repente dices, bueno, ¿y por qué trabajo y por qué hago esto? Pues a veces sí tienes el sentido, por lo menos decir, pues porque estoy manteniendo a mis hijos o estoy sacando adelante a mi familia, tienes una razón suficiente pues para hacer otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que además ahí es donde entra como la parte más importante y donde puedes como empezar a ver ya una forma en donde empiezas a sacarle provecho también a esa parte de lo personal, en donde puedas llegar ya al punto en donde realmente... Tú provees tu familia, tú provees tu tiempo. Exactamente, tiempo de ¿no? calidad. Y las situaciones que puedas compartir ahí con que puede ser tu pareja, vuelvo a lo mismo, o puede ser tu familia, ¿no? Ujú. Pero justo está eso, o sea, y yo lo pondría, ahorita como estamos hablando, creo que tiene total sentido. Entender que en este punto es cuando te puedes enfocar en el tema laboral, tratar de pues avanzar lo más que puedas en el sentido de sacar todo el provecho posible y poder tener la mayor posibilidad de subir esta escalera laboral y tener mayores posibilidades Claro. de lo que puedes generar para después con un poco de más calma el poder planear y llevar tu vida personal pues de la mejor forma posible, ¿no? No, y también es parte dentro del, yo lo veo como la base, el desarrollo profesional como la base, lo que decíamos, ¿no? Poner la prioridad en lo profesional, después lo personal. O sea, si no tienes una base, por ejemplo, para empezar a desarrollar o empezar a concretar una familia, pues nomás vas a estar ahí sufriendo y pariendo chayotes en vez de decir, he trabajado estos años y continúo trabajando, tengo esta base, estoy sólido en lo que estoy haciendo, entonces ahora sí ya puedo empezar a dar este siguiente paso o darle esa dirección a mi vida. Claro. Digo, yo en lo personal, o sea, lo que yo sí les puedo decir, yo creo que yo he podido sí balancear en el sentido, de, por ejemplo, de tener la posibilidad de aprovechar mi tiempo con mis hijos, poder ir a cuestiones de la escuela, poder hacer actividades con ellos, Uh-huh. y que realmente que cuando tú puedes precisamente o has trabajado o tienes las posibilidades porque tu trabajo te lo permite, pues realmente es un beneficio que te puedes, que le vas a sacar bastante provecho. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas como que es el sentido, ¿no? De las cosas que estás haciendo con quién las puedes compartir, Uh-huh. ¿no? Ahora, ¿cómo podemos llegar a este punto? O sea, si realmente queremos en un momento dado el tener esa posibilidad de beneficiarnos en ambos sentidos y llegar al equilibrio, ya que nos dimos como esta tarea de Independencia financiera. meterle No creo a que hay todo. otra. O sea, Claro, sí, una parte es la independencia financiera, pero creo que viene mucho de la mano con lo que vas a hacer en tu trabajo y que seas realmente Eficiente. productivo, ¿no? En tu trabajo. ¿Cómo lo puedes lograr? Puntos. Gestión del tiempo, Base. ¿no? O sea, si realmente quieres lograr hacer todas las cosas que quieres hacer, desde estar con tu pareja, estar con tus amigos, etcétera, etcétera, pues una de las cuestiones que es básica es saber gestionar tu tiempo. Y una de las cuestiones que yo escucho más quejarse a los jóvenes hoy en día Es que no tengo tiempo. es que no tengo tiempo. Y nunca tienen tiempo. ¿Sí? A mí me sobra el tiempo. Cuestión que creo que no es cierta. O sea, si de repente les pides que vean o que te enseñen, por ejemplo, el uso de tiempo de sus apps pantalla, ¿no? y su tiempo de pantalla en su teléfono, pues te das cuenta que tienen al menos 6 horas en promedio que se la pasan en el teléfono. A ver. sí, es la priorización de tu tiempo. Y Entonces, la cómo de tu tiempo. claro, entonces, y si vas a estar en el trabajo, pues realmente hacer que lo que estás en el trabajo te Sea enfoques eficiente. en eso, no te vayas a estar distrayendo en otras cosas, sino tratar de sacar las cosas en el tiempo que se te está dando para hacerlo y entonces que precisamente no interfiera después con el resto de las cosas que vas a hacer para 5 ti. horas.
Y que dentro de esas cosas que vas a hacer pueden ser, otra vez, pareja, familia o personales, ¿no? Por ejemplo, también mucha gente de repente deja fuera los hobbies, ¿no? El hecho de buscar algo para ti que también te equilibre, porque no es nada más el trabajo, Trabajar. ¿no? Sino tener un hobby, ¿no? O sea, ir al gimnasio, jugar algún deporte que te gusta y practicarlo de forma constante, aprender a tocar algún instrumento, o sea, cuestiones que realmente también te den algo, digamos, diferente a lo que es únicamente el tema del trabajo, ¿no? Entonces creo que esa parte, pues es esencial en toda esta situación. ¿Cómo gestionas el tiempo? Digo, ahí Eh, también hay herramientas y una hay agenda, un cuestiones que te organizador, permitan una ayuda. secretaria. Bueno, si no tienes la secretaria. Tú puedes ser tu propia secretaria No, fíjate, virtual. así, una forma muy fácil de gestionar el tiempo y de las más recomendadas es, por Monday. ejemplo, que no, más básico. O sea, por ejemplo, que tú cuando llegues empiezas el día, lo primero que hagas es una lista de las tareas que tienes que hacer. Sí. Priorízalas, ponles una prioridad a todas las que tienes ahí para ir viendo cómo las vas a ir desarrollando. De hecho, una vez lo apliqué eso y ¿Y cómo te fue? súper bien. O sea, realmente sí. Y tienes que también ser realista de la cantidad de cosas que puedes hacer. Porque a veces uno siempre termina poniendo más de las que puede. Claro. Entonces, es bueno siempre ser realista en esa parte y la verdad que yo sí recomiendo. Sí funciona mucho mejor. Sí es mejor tener un día planeado porque si no es bastante... Andas en la deriva, ¿no? Sí, güey. Es mejor. Y aparte como que también te da la posibilidad de darte cuenta que son las cosas que Ajá. valen la pena y si estás poniendo cosas que no tienen sentido, ¿no? Ver TikToks. Claro. Y también, o a ver, o Ver muchas la veces, mañanera. muchas veces también el poder darte cuenta que hay cosas que no son tan urgentes y las puedes estar Claro. moviendo en tu tiempo dentro de lo que quizás, puedas quizás hacer. justamente si uno no tiene esa noción de la prioridad de cada cosa, puedes estar haciendo en primer lugar lo que quizá más tiempo te quita y menos te aporta a estar usando poco tiempo y que es algo muy benéfico para ti, ¿no? Ok, el siguiente punto, delegación y trabajo en equipo. También, base. O sea, es importantísimo también el decir, ok, si tengo una persona a cargo, que por ejemplo ahorita es mi caso, y tengo, no sé, de 10 cosas que tengo que hacer y yo le puedo delegar un 50% de eso para que se avance de la manera más objetiva y más productiva, pues darle hacia adelante, ¿no? O sea, aprender a tener ese liderazgo y saber delegar, ¿no? Porque también no nada más es mandar y decir, pues hazlo tú y yo mientras me hago pato, ¿no? Porque también eso es importante. A ver, Francis, pregunta para ti. ¿Se entiende lo que es el trabajo en equipo? ¿Qué le dices a Francis? Le estoy preguntando, bueno, le estoy preguntando a él Es nada un más. excelente compañero, ¿qué no ves? No, yo no estoy diciendo que no sea un excelente compañero, pero le estoy O sea, tratando más de bien que sí. recuerde un poco de lo que pasaba ¿En la escuela? en la escuela, ¿no? De cuando decían Es trabajo en que- equipo Y Francis en las mesas de y ping pong. que desgraciadamente eso es lo que la gente a veces se quedaba, ¿no? De pensando que era el trabajo en equipo. O sea, creo que se entiende. Sin embargo, el trabajo en equipo no siempre es el mejor en la universidad. Porque para empezar, ese equipo no lo eliges tú. O sea, Te lo afuera, imponen. afuera, para empezar, aunque tú quisieras tu equipo y tú lo eligieras, quizá ahí no están las personas que tú necesitas para tu equipo. Es muy diferente. Tú afuera de la escuela, tú eliges cuáles son las personas. Y en un grupo, pues tú tienes limitado porque, uno, o te lo escogen o te dicen, estas son las opciones, ¿sabes? Y ahora, también hay otra cosa, tú tampoco puedes elegir aquí la cantidad de personas que deseas. Usualmente te indican cuál es la cantidad de integrantes que tienes que tener ahí. Otra cosa es que cuando tú tienes un equipo, tienes personas con diferentes facultades. Hay gente que son más numéricos, hay gente que tienen otro tipo de capacidades, y en un salón realmente casi todos tienen las mismas capacidades. Ok. Entonces, sin embargo, creo que más bien el buen trabajo en equipo es aquel en el que tu socio, o sea, viendo en sector empresarial, complementa las cosas en las que tú no eres bueno. Igual tú eres bueno en mercadotecnia, pero tu socio es mejor en ventas, el otro socio es mejor en contabilidad, en finanzas. Entonces, así es como se ve un buen equipo. Cuando de forma holística, cada integrante forma un pequeño sistema, ¿sabes? Por eso no es muy diferente, creo que en tu salón, ¿sabes? Sí, no, incluso ahorita, por ejemplo, no sé, ya en la vida profesional que incluso estás en un área designada, te puedes manejar de mejor manera ya en un trabajo en equipo porque todos tienen como que el mismo objetivo, tienen cualidades parecidas o tienen una noción de lo que es en general
lo que se tiene que hacer. En cambio, pues Es acá que es muy parecido a ellos. en lo universitario, yo al menos en lo personal prefería muchas veces trabajar solo. A mí no me gustaba trabajar en equipo porque generalmente me dejaban a los borrachos al final. Sí, o tener que delegar. De decir, O oye, haz tener esto. sí. Y aparte le pides hacer algo a alguien que tú puedes hacer, pero pues él lo tiene que hacer porque Porque te lo imponen. se al te fin de impone que cuentas. él tiene que hacerlo. Claro. Pero... Yo no me quejo de mis amigos borrachos que me lleguen a escuchar. Me caían bien. Pero no trabajaba nada. Ya lo dijiste, ya. Este punto lo habías comentado de alguna manera hace rato, Francis, el tema del establecimiento de límites, ¿no? El hecho de que, lo decías del teléfono, ¿no? De establecer límites. Oye, estoy trabajando, estoy de lleno en mi trabajo, en los horarios de trabajo. Pero también hay Ok. límites a situaciones, ¿no? Es que mira, es lo mismo. Así cuando dices que es horrible salir 2 horas, 1 hora después del trabajo, pero también tienes que llegar puntual. Llegas puntual, haces tu trabajo, pero si a pesar del tiempo que estuviste enfocado tienes que llevarte trabajo a casa, pues ese es el Algo está problema. raro, ¿no? Y pues no es decir que estaría mal, realmente es una realidad. ¿Sabes? Claro. Y que otra cosa, la cultura del ponte la camisetismo, no te puedes ir antes aunque hayas hecho tu chamba porque está mal. No puedes no puedes evitar contestar un correo, un mensaje, una llamada porque está mal, pese a que estás fuera de horario laboral. Pero es cultural. Si tú vas a otro país, hay gente que le marcas fuera del trabajo y se enoja y dice, oye, ¿por qué me estás marcando ahorita? Claro, o Es no, meramente, o no te van a contestar. Es cultural, ¿sabes? En lo que está bien visto, ¿no? Uno lo hace aquí porque pues la cultura es que el trabajo se lleva a casa hasta que se haga. Claro, y además, bueno, porque además en algunos otros lugares hasta se meten en un tema si te hablan fuera del sí, horario, no, ¿no? No Aquí, sé, hay países en los que puedes hasta demandar a tu Sí, jefe. O es incluso bien. también el tema de las horas extras, ¿no? Así como de, oye, ¿sabes qué? No podemos tener gente aquí después de tal hora. ¿Qué carambas estás haciendo Porque a aquí? fin de cuentas, como se pagan, a la empresa le sigue costando. Claro. Entonces, pues es más, y yo creo que eso termina siendo mucho mejor porque así la gente se enfoca en hacer su trabajo y no es tan, pues como tan agarrada, ¿no? En dejarlo más a la deriva porque sabe que son horas que se cobran. claro, ahora fíjate, este tema de los límites de repente también es curioso porque, o sea, yo a veces he tratado, en mi caso, de ser flexible, ¿no? Pero a veces la gente, o sea, sí quiere que seas flexible, pero al revés no. O sea, hay veces en que dices, ¿sabes qué? Yo trato de ser flexible en esta situación y puedo entender el por qué, o si tienes que ir a tal lado o lo quieres hacer, pero pues también de repente puedo pedirte algo fuera de los horarios, ¿no? Claro. Pero debe ser como un poco, ahí tienes que buscar el equilibrio también, ¿no? En esas situaciones precisamente para no llegar a puntos en donde ya esté siendo demasiado, pasando más bien los límites, Traspasando ¿no? esos límites, claro. Ok, el siguiente, prácticas de bienestar. Suena a programa de gobierno. Sí, bueno, esto más bien suena mucho, que también que lo hemos comentado de repente y tuvimos también un episodio específico de eso, ¿se acuerdan del La tema NOM. de la NOM 035? Claro. Que definitivamente era en este sentido, ¿no? De qué es lo que tendrías que hacer o qué es lo que tendrías que buscar precisamente para lograr también que la gente pues esté de la mejor manera posible dentro de la empresa y que no nada más te preocupes pues porque saque su chamba, sino porque también tenga bienestar en términos generales, ¿no? Es que obviamente eso va muy de la mano con la productividad, ¿no? ¿De qué te sirve tener a alguien aquí sentado 10 horas si está en una depresión que no puede, o en alguna otra cosa que le esté mortificando, ¿no? Me Incluso el identifico. mismo ambiente laboral, ¿no? Que a veces puede llegar a ser algo de fricción que no te esté dando un resultado positivo, ¿no? Fíjate que justo que comentabas y hace rato tú comparabas a Alemania, ¿no? Pero precisamente, por ejemplo, incluso si te ves en términos de prácticas, en esos países la gente realiza muchas actividades fuera del trabajo. O sea, es Mucho decir, hobby, ¿no? muchos hobbies, ¿no? Pues Actividades. tienen el tiempo, es lo que vamos. O sea, Pero es que no es nada más del tiempo, porque no siento que el decir de repente que tienen el tiempo es como decir, es que ellos sí tienen, porque como ellos no salen tarde, tienen el tiempo. No, es porque lo aprovechan no, para cada caso. Cuando voy a trabajar, trabajo. Cuando tengo mi hobby, hago mi Pero hobby. es que lo mismo, es que ellos trabajan menos horas y ellos son un país en los que terminan su hora laboral y ahí termina. Pero, por ejemplo, no hay forma que comparemos la productividad de Alemania con la de México. Bueno, pero ahí también, por ejemplo, tengo mi duda, porque también es importante, y lo decía Francis, ¿no? Tu horario laboral empieza, o bueno, se toma en cuenta tu horario dedicado a lo laboral desde el momento en el que te estás desplazando. O sea, me pregunto, por ejemplo, en Alemania también hay gente que se haga 2 horas como en el periférico ahí parados para llegar a su trabajo.
Seguramente en muchos lugares no. O sea, Salvo que sea Nueva York, sobre ¿no? todo que tienen como el tema del transporte más en orden. Pero a ver, vamos a ser sinceros, y si se ponen a ver en términos generales, incluso de la gente cercana a ustedes, o sea, ¿tienen hobbies? O sea, yo creo que hay mucha gente que no los tiene. Yo sí Y incluso tengo. a mí me pasa, no, pero en general, o sea, a mí me pasa también de preguntar y hacer sondeos cuando en la universidad. Y son poquitos los que tienen hobbies. Son muy poca gente. Yo creo que el porcentaje debe ser ¿Qué te gusta un así, y 10? hobbies reales, o sea, de algo que se vea que lo están haciendo de forma estructurada y lo hacen constante y ya es algo que han hecho durante mucho tiempo, son muy pocos. O sea, eso también, a lo que voy es, le vas a decir, sales 2 horas antes, ¿se van a meter a hacer un hobby o se van a meter al teléfono? Entonces, por ejemplo, yo aquí, ¿no? Yo puedo salir aquí a las 6 de la tarde, pero ¿qué voy a hacer de las 6 de la tarde a las 11 de la noche que me duermo, no? Tengo todavía bastantes horas productivas donde puedo decir, voy al gym, o que lo que se ha vuelto mi hobby últimamente, pues es estar jugando con mis compas ahí en la compu, o ahora que tenemos un equipo de fútbol, ¿no? O sea, como que a fin de cuentas yo sí tengo muy planteado eso, porque justo es parte dentro del balance entre lo personal y lo laboral, ¿no? ¿De qué me sirve estar trabajando o estando en un lugar de trabajo todo el día si al final no voy a poderlo recompensar con algún placebo? Fíjate que también ahorita me ha tocado estar como en los centros deportivos, por ejemplo, que son públicos, y te das cuenta que hay muchas opciones para que la gente, por Claro. ejemplo, pudiera hacer deporte y hacer muchas cosas, y sin embargo no es que todo el mundo lo aproveche. Entonces, creo que también es una situación que no nada más tiene que ver con que te falte tiempo, sino con que realmente, por más tiempo que tuvieras, que la gente lo utilizara en ese sentido, ¿no? Flexibilidad laboral, hablábamos ahorita en ese sentido también, que puede ser algo que fuera óptimo. Por ejemplo, digo, a diferencia de otros países, en México, pues muchas veces no hay tanta flexibilidad que para ir a ver, por ejemplo, y sobre todo para los hombres, por ejemplo, en muchas cuestiones del temas que tienen que ver con tus hijos, de poder asistir a eventos y cosas por el estilo. A las mujeres normalmente tienen esas consideraciones, pero para los hombres no Que hay. el festival de primavera, que el 10 de mayo, Exactamente. que Sí, no, yo me acuerdo mucho que justo, o sea, lo que dices es algo muy cierto y supongo que tú ahorita lo estás viendo con tus hijos. Bueno, tú no, porque tú eres tu propio jefe a fin de cuentas. Pero, por ejemplo, yo con mi papá tengo mucho el recuerdo que él a la mayoría de cosas así relacionadas a la escuela o extra clase, él no podía ir porque justamente Claro. estaba en ese horario Y fijo, no donde puedes. no había flexibilidad, ¿no? Y de repente, digo, sí, el otro día escuché en uno de los salones que justo decían, no, que los hombres y que apoyen más con los hijos y no sé qué. Digo, si te dieran la posibilidad de salirte a los festivales y todo eso, pues como por qué no lo harías, ¿no? Claro. O sea, y a veces no se entiende que, pues es que tienes que cumplir con esa parte porque no te queda de otra. No, desde el mismo hecho del tema del permiso de maternidad, ¿no? Que ahora también en los últimos años se ha modificado la ley del trabajo, a donde ya también le permiten al hombre tener ciertos días dedicados al tema pre-postnatal, ¿no? Ahorita lo veo con uno de mis primos que acaba de ser papá, que en su oficina le dieron un mes para dedicarse a su hija, ¿no? Pero el tema con las mujeres, obviamente porque ellas son quien carga al bebé, pero puede ir de los 80 días en adelante, ¿no? Eso sí. Último punto. Échale. Comunicación efectiva. Híjole, no nos sabemos comunicar hoy en día. ¿Tú qué opinas, Francis? ¿Y cómo afecta en este término? Pone cara de emoji, ¿no? Ya con eso se expresó. No sé, pero te lo escribo por WhatsApp. Te mando un audio. Te mando un sticker. audio, te Te mando un sticker sticker. que me representa. Pues que veo lo mismo. O sea, realmente creo que soy como grabadora. O sea, al final de cuentas, no es muy difícil como empleado poner tus límites. O sea, yo lo vivo en mi experiencia. O sea, cada vez que igual trabajando, bueno, los trabajos que he tenido, o sea, tratar de poner tu límite es muy difícil porque quedas mal, pese a que salgas a tus horas y pese a que seas productivo. Ahora, independientemente de que haya sido productivo o no en mi trabajo, pude haberle sido o no, y siempre tienes que hacer horas extra. Entonces es muy difícil hacer eso. Ya casi para cerrar, se los voy a poner difícil. Ahí les va. Quiero que hagan el siguiente ejercicio. Digo, ya los dos más o menos comentaron que en un momento dado sí les gustaría tener familia. Quiero que se visualicen en 10 años. Ok. ¿Cómo de forma realista o Más como, calvo. como quisiera? Piensa
en la forma en que crees que se pudieran dar las cosas. La que creo, de forma realista. ¿Qué es realista, Bardi? Porque puedo decir que es lo que Más bien quiero. yo creo que eres pesimista. Soy pesimista. No seas pesimista. Se esfuma. Trata de pensar, te la voy a poner así. Vas a suponer que ahorita, en tu caso particular, digo, ya has estado, ahorita tuviste un trabajo en donde ya te encontraste, después de haber estado como dando brincos de uno para otro, poniéndote la camiseta de uno y otro trabajo de semana en semana. Ya te encontraste en un lugar en donde ya estuviste mucho más estable. Tienes ahorita una posibilidad tal vez de crecer dentro de esa misma empresa y que más o menos pudieras ir siguiendo esa escalerilla, la escalerilla corporativa en los próximos años. Sin apresurarte que en unos 5 años, en los próximos 5 años, 3 años encuentres a alguien con quien te entiendas bien. En 5 años ya sea como todo ya más en forma. Vamos a pensar positivo, como diría el Chicharito. Imaginémonos cosas chingonas. Entonces llegas a esos 5 años ya con pareja. ¿Cómo te verías ahí de 10 años? Y cómo, pensando en este término, ¿cómo crees que te gustaría vivir tu vida personal junto con la laboral? ¿Cómo te gustaría llevarlo? A los dos. Principalmente emprendiendo. O sea, creo que me gustaría trabajar mucho, sin embargo, pues, llevando todas las utilidades para mí. Me vería fuera del país. No, quizá no de forma permanente, quizá sí. Juntado, sí, una opción, sí me gustaría juntarme. Unión libre. Unión libre. Casarme, Nice. opcional. Hijos, quizá 1, 2. Ok. Y bueno, sí me gustaría tener demasiado tiempo para mí, en lo general. ¿Qué es para ti? Pues para Moa. ¿Qué harías? Para Miguelito. A ver, hoy no tienes pareja. Bueno, Hoy tienes mucho tiempo para ti. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo para ti? estar en podcast. Ok. Más Más o menos. Ya Nos ni has venía. dejado medio plantados últimamente, Héctor. Estar en podcast. No sé. O sea, creíamos que ya se te había subido, que ya te estaban contratando directo los de Amazon o algo por el estilo. Ya te querían comprar el programa nada más a él, ¿no? El exclusivo. Sí. Alguien se lo vendió y ya quería irse por su cuenta. Pues tiempo libre. ¿Qué? Bueno, trabajo 10 horas diarias más el tráfico. Es que también tu horario no ayuda a que te Mi horario es- desarrolles, ¿no? En un aspecto... Ya, más social. eso sí, podría levantarme más temprano, es un hecho. A veces, pues me levanto el tiempo suficiente para irme cómodamente al trabajo, sin prisas. Pero sí podría aprovecharlo un poquito mejor. Pues hoy me gustan las noticias, pierdo bastante tiempo ahí. Bueno, no pierdo, le invierto bastante tiempo en las Inviertes. noticias. Bueno, no le invierto porque no obtengo nada, soy una hormiga. Pero le dedico tiempo a las noticias. No, es que creo que mi vida está de hueva ya que me lo mencionan. Por eso te lo preguntó. Por eso te lo pregunté. Mm, O sea, porque a lo que voy es que a veces creo que tiene que ver justo con esa parte que hablamos de la gestión del tiempo. O sea, no te alcanza porque no te alcanza porque no te alcanza o no te alcanza porque no estás gestionándolo de forma correcta. Creo que podría gestionarlo mejor. Y a lo que iba también en el otro punto. O sea, ¿te falta tiempo o simplemente es que empieces a aprovechar el tiempo que ya tienes? Creo que puedo usarlo mejor. ¿Y en qué lo aprovecharías? Puedo administrarlo mejor. Para empezar, hacer ejercicio. Número 1. 2, pues creo que estudiar. O sea, meterme a otra carrera o una maestría. 3, tratar de buscar otro ingreso. Ya sea en otro trabajo o emprendiendo. Eso sería clave. Y pasar más tiempo en familia, creo. Y salir más. O sea, me gustaría salir más. Quizá de viaje o aprovechar el tiempo para tener otras actividades más recreativas. Quizá algún hobby, bailar, pintar, nada. Algún otro hobby guajiro, la neta. O sea, buscar un hobby guajiro. Lo que ya para dentro de esos 10 años ya te verías con familia. O sea, ya con hijos. O un hijo, por lo menos. Al menos uno sí. Ok, ¿qué harías con tu familia?
Híjole. Creo que trabajaría mucho. ¿Qué harías el fin de semana con tu familia? Si tuviera el fin de semana disponible, si caso utópico, ay, lo sacaría demasiado a pasear. Por ejemplo. No lo sé, otros estados, conocer otros estados, quizá otros países si fuera el caso, museos. Creo que un niño es una esponja, lo llevaría a lugares donde aprenda. Ok. Perfecto. Tú, Katzin. Enrique, por favor. Mi nombre occidental. Yo ya en 10 años, yo ya en 10 años yo ya me veo casado con 1 o 2 hijos mínimo. Definitivamente, y un poco igual que Francis, yo ya no me veo aquí en el país. Yo ya me veo como alguien que quizás trabaje poco y eficiente, pero con bastante ganancia. Entonces, pues sí, digo, ahorita medio tiro la hueva en lo que arreglo mi futuro, pero trabajamos fuerte y mucho. ¿Dónde te ves los fines de semana con tu familia? Definitivamente en un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol. Sí, no hay más. Te diría que en la iglesia, pero no es mi hijita. Por 2. Nada más, jamás dejaría que pisen una, la neta. Muy bien. Vamos a cerrar este episodio. ¿Con qué nos quedamos, Katzin? Prioridades para la generación, para los de mi generación y para los que vienen debajo. Aprender a priorizar las cosas, porque siento que muchos lo hacen en modo automático, modo robot o modo Ingesu. Vamos a hacerlo porque tenemos que hacerlo y no porque piense racionalmente en qué es lo que estoy haciendo. Y obviamente ver qué es lo que las actividades que están realizando que realmente sean, o sea, que les aporten. Obviamente, lo que mencionábamos desde el inicio, enfocado a desarrollar tu parte profesional para que tu parte personal en un futuro sea más tranquila o la puedas disfrutar de mejor manera. Yo, carnal, sal de Latinoamérica. Número 2. No es cierto. ¿Cómo voy? Misma premisa, general particular. Entonces, en vez de andar pensando en cómo me está tu tiempo, mejor busca cuáles son esto incluso me lo recomienda para mí. ¿Cuáles son los trabajos o las áreas de oportunidad que puedes tener para tener libertad financiera? Y no te dediques en ver cómo la administras, sino más bien que te dediques en trabajar lo menos posible. Descansar lo más posible. Y ya con eso la administración va a venir sola, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, enfocarse más en obtener tu libertad, buscar un medio en el que tengas más tiempo disponible, a tratar de administrar el tiempo poquito que tienes lo más posible. Yo miré más por esa parte. Ok. Pues bueno, digo, obviamente aquí estamos hablando de algunas circunstancias en donde va a depender mucho también de cuál sea tu situación. Sí. Obviamente el trabajo que tengas y la carga que puedas llevar a cabo. Habrá gente que de repente tenga 2 trabajos y tenga que cumplir con eso, pues por los compromisos que pueda tener con su familia. Pero digo, dentro de esas circunstancias, yo he visto casos de mucha gente que aún bajo esa situación, pues logran tener un equilibrio con la vida personal, pues buscando precisamente de qué forma pueden utilizar su espacio libre y su tiempo libre, si lo logran buscar que se lo respeten y tratarlo de usar bien, eficientemente, pues pueden lograr tener espacios con su familia, poder hacer algunas cosas que puedan ser interesantes, no dejar de hacer ejercicio. Arte, nutrirse, informarse. No necesariamente todo te va a implicar tener gastos muy altos en esa situación si buscas los lugares en donde lo puedes hacer. Hay muchas cosas y muchos lugares en donde puedes encontrar, por ejemplo, organizaciones o clubes que no necesariamente son costosos, gente que tiene los mismos intereses y que se juntan a hacer cosas, ¿no? Yo he escuchado desde gente que se junta, por ejemplo, para hacer carpintería y entre todos ponen un taller y pagan herramientas y lo que sea. Algunas asociaciones civiles que buscan también dar esas posibilidades. En todo el tema deportivo, normalmente a nivel
a niveles estatales puedes encontrar también lugares donde hacer deporte. La cuestión es más bien buscarlo y hacerlo, ¿no? Entonces, si tú te pones las pilas, pues desde poder salir con tu familia al parque, ya es una situación en donde cambias de ambiente, puedes pasarla bien, puedes ir a museos, puedes pues visitar lugares cercanos a donde vives, que estar cerca de la naturaleza y muchas cosas que no necesariamente tendrían que ser costosas, ¿no? Claro. Entonces creo que más bien es buscarle, bajo las circunstancias en las que tengas, pues de qué manera te das esa posibilidad de aprender junto con tu familia, pareja y en su momento la dinámica que tengas, precisamente para aprovecharlo, ¿no? Entonces, creo que definitivamente darle el valor a ambas situaciones, a la parte profesional, que es muy importante porque es la que te va a generar, y a la parte personal, que a final de cuentas es donde pues puedes buscar realmente realizarte como persona y tratar ahí sí de buscar tu felicidad eventualmente, o a ratos, porque la felicidad es a ratos. Entonces creo que ahí es donde realmente lo tienes que buscar. No necesariamente tu trabajo te lo va a dar. Si encuentras un trabajo que te lo dé, qué bueno. Si encuentras la forma en hacer que tu trabajo, aunque no necesariamente te guste, te permita también o entiendes cómo llevarlo y llevarlo de la mejor manera, también, o sea, busca la forma. Si al final de cuentas no lo puedes cambiar, pero puedes ajustarte o entender tu situación y vivirla de esa manera, pues probablemente ya no la sufras y puedas estar más a gusto, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Chao, chao. Hasta luego. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.